Muy buenos días, jóvenes, sexto semestre, clase de Derecho. Hoy veremos el tema la huelga. El artículo 440 establece: huelga es la suspensión temporal del trabajo llevado a cabo por una coalición de trabajadores. Es decir, la huelga son los únicos que la pueden emplazar los trabajadores, pero no cualquier trabajador. Es necesario que estos estén asociados en un sindicato o en una coalición, y solamente así podrán emplazar al patrón a una huelga. La huelga puede abarcar a una o varias empresas o varios establecimientos. Ya habíamos establecido en clase anterior, suponiendo que la matriz estuviera en Puebla y aquí en Oaxaca, Chiapas o todo el sureste hubieran algunas sucursales, la huelga entonces no solamente estaría en Puebla, sino también en cada una de las sucursales. Puede ser, no es obligatorio. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. No va más allá. No tiene tintes religiosos ni políticos, nada. Simplemente es para demandar los derechos que los trabajadores le reclaman a su patrón. Vamos a ver entonces que es necesario que esa huelga vaya a ser calificada por la autoridad competente. En este caso sería las juntas de conciliación y arbitraje. El artículo 444 de la Ley Federal del Trabajo establece: la huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos, ¿sí?, que va a demandar los trabajadores. Vuelvo a decir, siempre y cuando sean única y exclusivamente para sus derechos, reclamar sus derechos. También existe la huelga ilícita, y esto es cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas a las propiedades. Una vez que se haya establecido la huelga, me voy a adelantar, los trabajadores que están en el paro, en la huelga, son los responsables de los bienes que estén en la empresa. Ellos son los responsables absolutamente. Si llega a suceder cualquier accidente, un incendio, o se pierden computadoras o registros, lo que ustedes quieran, el sindicato va a ser el único responsable y hay causas legales para ello. Tampoco pueden estar en la calle y agrediendo a las personas o a los vehículos. En ese caso se declara huelga ilícita y por lo tanto se acaba. Y si los huelguistas insisten en llevar la huelga, entonces la autoridad competente puede llamar a la policía para desalojarlos. También el artículo 446 establece que la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Se justifica una huelga cuando el patrón se niega a entrar en un diálogo o llegar a un acuerdo con los sindicatos, con los trabajadores sindicalizados. La huelga es causa legal de suspensión para los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Conste, dije suspensión, no se acaba la relación, simplemente mientras el patrón y los trabajadores sindicalizados se ponen de acuerdo, se suspende la relación de trabajo hasta que llegan a un convenio. El ejercicio del derecho de la huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es decir, mientras no se pongan de acuerdo, no podrán demandar más cosas. Vamos a ver por qué. Es necesario que cada sindicato tiene sus representantes. Puede ser el secretario general, su tesorero, algunos vocales. Estos representantes de los sindicatos son los que van a formular un escrito. Se llama escrito petitorio. Y este escrito lo van a interponer ante conciliación y arbitraje, por lo menos 5 días antes de que esté señalado en el mismo escrito la fecha y la hora para estallar la huelga.
¿Cuál es la intención de esto? Que la autoridad le lleve al patrón y le diga, ¿sabes qué? Tu sindicato, fulano de tal, te está demandando estas prestaciones. Entonces, van a señalar una fecha para la reunión del patrón y de los representantes del sindicato, y obviamente la autoridad va a ser como el árbitro. Nunca ni a favor del patrón ni a favor del sindicato. Simplemente va a ser un mediador para que lleguen a un convenio, a un acuerdo. 5 días antes, por lo menos, para que se haya presentado el escrito petitorio. Y entonces se van a establecer las famosas pláticas conciliatorias. Esas pláticas, obviamente, de eso se trata, de conciliar los intereses tanto del patrón como de los trabajadores y llegar a un acuerdo. Obviamente, eso se debe a la revisión del contrato de trabajo que ya habíamos hablado. Es más, si el patrón se negara a firmar el famoso contrato de trabajo, colectivo de trabajo, puede ser motivo también para emplazarlo a huelga. Entonces, la huelga deberá obtener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con el capital. También obtener del patrón o de los patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. Recuerden que cada contrato colectivo de trabajo tiene como vigencia 1 o hasta 2 años. Y entonces se vuelve a revisar, obviamente para pedir algunas prestaciones o algún aumento en estas. También exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, ¿sí? En caso de que el patrón les hubiera violado. Vamos a suponer, y lo pongo como ejemplo, que en el contrato colectivo el sindicato hubiera solicitado 10 plazas más, es decir, 10 trabajadores de base más, y el patrón no los hubiera contratado. Eso será, como ejemplo, suficiente para emplazarlo al trabajador. Obviamente, exigir la revisión de los salarios contractuales. Generalmente, y lo vemos y lo pongo como ejemplo con los sindicatos de la Universidad Autónoma Benito Juárez, cada año hacen la revisión de sus salarios y obviamente exigen un porcentaje de aumento, no solamente en salarios, sino en sus aguinaldos, vacaciones, prima vacacional y otras prestaciones que son nada más para esos sindicatos. El escrito de emplazamiento a huelga deberá satisfacer los siguientes requisitos. Se va a dirigir al patrón y en el escrito se deberá formular las peticiones. Se anunciará el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas y se expresará concretamente el objeto de la misma. Es decir, en ese escrito donde yo estoy emplazando al patrón, una vez que ya nos lleguemos a platicar, yo ya no puedo aumentar más cosas. ¿Por qué? Porque el escrito simplemente, digamos que es el límite por lo cual nosotros, patrón y trabajadores sindicalizados, van a tener estas pláticas conciliatorias. Entonces el patrón, dentro de las 48 horas siguientes, cuando ya le hayan presentado por medio de la autoridad el escrito petitorio, deberá también por escrito dar su respuesta. Estoy de acuerdo en aumentarles el 3%, el 5%, no sé, dependiendo de cada patrón. Algunos sindicatos exageradamente piden el 50% de salario de aumento. Pues obviamente eso es imposible en las condiciones actuales de la economía, no solamente nacional, sino mundial. Y entonces se trata obviamente de conciliar. Por último, la autoridad competente, conciliación y arbitraje, lo único que va a hacer es precisamente eso, servir como árbitro para que lleguen lo más rápido posible a un entendimiento. Se va a levantar un acta donde se va a establecer los acuerdos que llegaron patrón y trabajadores sindicalizados y se levantará la huelga. Todo el tiempo que haya dilatado la huelga, sea una semana, un mes o más tiempo, será considerado como si los trabajadores lo hubieran trabajado. Y por lo tanto el patrón tendrá la obligación de cubrir esos salarios
y se llaman salarios caídos. Ok, jóvenes, hasta aquí hemos llegado en este semestre en temas selectos de derecho. Honestamente fue mucho gusto conocerlos, haberlos trabajado con ustedes. Lástima que estemos terminando el semestre en estas condiciones, de manera un poco impersonal. El lunes empiezan los exámenes. Les agradezco su atención y les deseo todo el éxito en sus planes de vida. Cuídense mucho. Nos vemos.